Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a este podcast Ondas de Fe, el programa que el Señor ha preparado para llegar a miles de almas. En esta ocasión quiero presentar un par de invitados. Estoy muy contento porque hoy el Señor nos ha permitido la oportunidad de invitar a una pareja de esposos civiles por el momento, porque ya mañana el Señor pues les estará dando la bendición y serán esposos oficiales. De verdad que estamos muy contentos desde Ondas de Fe por tenerle en este programa, y en esta ocasión hemos invitado a la pareja de esposos Vargas Pérez. Bendiciones, ¿cómo les va? Amén, amén. Bendiciones, Jeffrey. De verdad, también me siento muy gozoso por lo que Dios ha colocado en tu corazón y ver cómo se ha venido desarrollando el podcast, programa tras programa, los invitados que han venido, cómo han habido personas que han abierto su corazón a contar parte de su vida y a poder manifestar a la persona lo que Dios ha hecho en su vida. De eso se trata, de poder decirle a los demás que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que limpia, que hay un Dios que sana y que hay un Dios que tiene un plan para ti, para mí, para cada una de las personas que también sábado tras sábado se conectan o cualquier día de la semana sacan su tiempo para poder dedicarle este momento a Dios y poder recibir lo que Dios ha preparado. Amén. Amén. Hola, Vale, ¿cómo te va? Hola, ¿Cómo te Jeffrey. sientes en estas poquitas horas de casada? O bueno, casada pues, como lo dije al principio, por lo Por la civil, mitad, exacto. por la mitad. La verdad es que hablaba con Dios y le decía que realmente me siento honrada, no solamente por todo lo bonito y las cosas que ha hecho en este tiempo, en este proceso, sino que también la invitación que nos ofreciste, que Dios haya puesto en tu corazón el traernos, también es de alguna forma, yo le decía a Dios, me siento inmerecida, pero sé que de alguna u otra forma es honra por cuánto le hemos servido y por cuánto tenemos para hoy testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros, así como lo ha hecho con cada uno de tus invitados aquí. Amén. Y bueno, antes de empezar pues con el tema como tal, y quiero hacerle unas preguntas que se las hago a todo el mundo. ¿Quién es, en este caso, quién es Cristian Vargas? ¿Quién es Valentina Pérez? Cristian es una persona que Dios le regaló una identidad de hijo de Dios, y por eso siempre que me preguntan quién es Cristian, o que yo mismo me hago esa autoevaluación, ese autoanálisis como hacía el rey David, que se examinaba a sí mismo y le decía al Señor que examinara su interior, siempre me encuentro con la identidad de hijo de Dios. Sé que tengo errores, sé que tengo defectos, sé que tengo muchas cosas por cambiar, muchas cosas por entregarle a Dios, pero Cristian también lo considero una persona que un día tomó la decisión de decirle sí al Señor y que Él cambiara todo lo que no le pareciera en mi vida, todo lo que estaba mal, todo lo que no estaba dirigido al propósito que Él ya había puesto en mi vida. Entonces, si hablamos quién es Cristian es primero que todo un hijo de Dios. Amén. Asimismo, tengo una respuesta y es hija de Dios. Era una pregunta que de pronto tiempo atrás me causaba mucho conflicto porque en parte de mi proceso para llegar a los pies de Cristo fue poder aceptar esa paternidad. Y desde que Él me adoptó, que me consideró su hija y que me recibió, es donde realmente he visto cómo ha cambiado mi vida. Realmente me siento, cuando me hacen esa pregunta, siento que hoy puedo decir que soy una mujer totalmente diferente a la que llegó a los pies de Cristo, que Él moldeó y que hoy sé que aún tiene que seguir moldeando muchas cosas, pero qué bonito es ser una obra en sus manos, la verdad. Amén, amén. Y quiero metérmeles aquí un poquito a sus vidas pasadas, porque quiero que nos cuenten un poquito, que le cuenten a todas las personas que nos están viendo, quiénes eran ustedes antes de conocer al Señor y cómo llegan a conocer a Jesús, cómo llegan a los pies de Jesús, cómo es ese encuentro, cómo es ese primer encuentro donde ustedes dicen, wow, conocí al Señor, conocí a Jesús, quiero seguir en sus caminos. Bueno, yo siempre crecí en una familia donde no faltó el afecto, no faltó el amor, donde se podía decir que éramos una familia estable. Y Dios en su corazón, antes de que incluso yo fuese formado, dice la palabra, en el vientre de mi madre, Él ya me conocía y me había dado un propósito. Y así como Dios tiene un propósito en tu vida, el enemigo tiene un propósito contrario al de Dios. Y desde muy pequeño el enemigo quiso dañar mi corazón, eh, llevándome a circunstancias que quizás estaban lejos del plan de Dios. Yo fui un joven que
conoció las drogas a muy temprana edad. A los 13 años me junté con personas que no debía juntarme, que de una u otra manera me influenciaron a hacer las cosas que ni mi familia me había inculcado, ni mucho menos estaba en el plan de Dios. Dios comenzó a tocar la puerta de mi vida en muchas ocasiones le cerré la puerta, en muchas ocasiones no quise abrirle la puerta a ese Padre de amor, y llegó un momento, un día, donde me cansé de la situación, donde tuve que vivir circunstancias difíciles en las cuales llegué a mi casa un día y me partió el corazón, y ver a mi mamá orando y llorando en mi habitación. Y ese fue el momento donde yo acepté el llamado de Jesús, y yo le dije al Señor: yo no quiero que mi vida gire en torno a las decisiones equívocas que estoy tomando. Comencé a buscar de Dios, comencé a pasar por un proceso donde Dios fue cambiando cada área de mi vida, donde si yo miro al pasado puedo ver de que no soy la misma persona, y no porque yo haya hecho algo, sino porque Dios se encargó de tomarme como esa vasija, comenzar a romperme, comenzar a molerme, y con el mismo barro que soltó esa vasija comenzó a hacerme a su imagen, comenzó a hacerme según el propósito que Él tenía. Y hoy, para la gloria de Dios, estoy aquí. Hoy, para la gloria de Dios, sirvo en esta iglesia, soy miembro activo, toco en el ministerio de alabanza, ministro a través de mi instrumento, predico cada vez que el Señor me da la oportunidad, y siempre Dios me ha dado la oportunidad de decirle a todo aquel que me rodea que hay un Dios que tiene un propósito, y que nosotros no vinimos a este mundo porque sí, de que nosotros no fuimos un error, ni mucho menos que fuimos formados por casualidad, de que antes de que nuestros padres se conocieran incluso ya Dios nos había visto, y ya nuestro embrión vieron sus ojos, y Dios me puso en este lugar para poder decir a todas esas personas que quizás están entre seguir a Dios o no, entre como esa cuerda floja entre voy para el mundo, voy a la iglesia, en que no es una mala decisión, ni mucho menos es aburrido el camino de Dios. Al contrario, Dios se encarga de cambiar tu vida de una manera tan increíble que ni siquiera tú te imaginas todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y lo que el Señor me ha dado ha sido tan grande que la única manera que yo tengo para darle gracias es decirle en cada servicio, en cada vez que yo tengo la oportunidad de levantar mis manos y rendirme completamente a Él. Amén. Bueno, Jeffrey, en mi caso, Dios llega a mi vida en un momento que yo le digo a todo joven que conozco, que es uno de los momentos más difíciles. Es ese último año de colegio en donde tienes que tomar ciertas decisiones y que no siempre tenemos la madurez o la conciencia de las decisiones que estamos tomando. Y en ese momento pues ya venían muchas cosas acumuladas a raíz de mi historia de vida, que de pronto yo fui siempre una niña muy cohibida, muy reservada, con pocas personas hablaba o era muy puntual. Y empecé a tomar decisiones distintas, decir voy a ser espontánea, voy a abrirme más, pero escogí de pronto el camino más erróneo, que fue de pronto el que el mundo te ofrece, salir a fiestas. Tenía un grupo de amigos en donde de pronto éramos más compañeros de actividades que realmente amistades, y empecé a tocar fondo en muchas cosas, pero llegó un fin de semana, un puente, recuerdo, que mi mamá no estaba en casa durante ese fin de semana, mi hermano tampoco estaba, y yo decidí quedarme en casa. Por lo pronto me iba a cuidar un tío porque yo aún estaba joven, tenía yo 16 años. Y recuerdo que ese fin de semana venía con muchas cosas acumuladas, pero algo me detonó que inmediatamente me derramé en llanto y en llanto y en llanto. Y recuerdo que en este caso, hago paréntesis, mi casa, mi familia tiene fundamento cristiano, mis abuelos son cristianos y en mi casa siempre se habló de Dios, por lo tanto yo nunca fui ajena a su palabra o a su presencia. Pero mi mamá, mis tíos, son un poco más apartados de pronto seguir a Cristo como tal. Creen, tienen el temor, no los inculcaron, pero no hay un seguimiento constante. Y en ese momento crucial que estoy viviendo en ese fin de semana, yo pues estoy sola. Y la soledad, depresión, la ansiedad del futuro, de no saber qué estudiar, cuál va a ser el plan que voy a tener, de que ya había empezado a experimentar muchas cosas, de llegar muy tarde a mi casa, de salir con personas que al momento no me estaba gustando lo que estaba viviendo. Y recuerdo que una tía me llama
y como sabe que estoy sola en casa, me dice, vámonos, para el día siguiente, vámonos a playa. Yo tengo 2 primitas que las adoro, son hermosas, me dan mucha calma, mucha paz. Enseguida dije que sí, no importaba si de pronto iba a cuidarlas, estaba muy feliz de ir. Fue como ese consuelo, ese abrazo de Dios. Al día siguiente, pues vamos a una playa aquí cercana, en Santa Verónica, y llegó un momento en que pues ellos estaban en su familia, pues la familia de mi tía, y pude permitirme un momento a solas. Y recuerdo que yo estaba en el mar, y tú sabes cómo se ve el mar de hermoso cuando está quietecito, tipo 12 del día, que la gente está almorzando y se ve tan lindo el sol, las nubes. Y recuerdo que yo me detuve en ese momento, ya yo venía bastante afectada, y yo le dije a Dios, qué lindo paisaje, qué hermoso es tu creación. Y ahora que tengo la verdad es que sé que estaba orando, pero en ese momento yo no lo sabía. Y yo le dije a Dios en ese momento que no me gustaba mi vida, que no me gustaban las decisiones que estaba tomando, que no me gustaba para dónde estaba yendo. Y finalicé esa oración con decirle a Dios, cambia mi vida. Le dije, cambia mi vida. A partir de allí empiezo un proceso que ahora que tengo la verdad sé que estaba en un proceso, pero empiezan una serie de cambios. No pude estudiar lo que quería, estudié algo con lo que me sentía cómoda, conocí a Cristian, inició un proceso Dios conmigo que puedo darle gloria, que ahí fue donde lo conocí, porque al año aproximadamente yo vuelvo a ir a una actividad de bautizos de aquí de la iglesia. Y qué diosidencia que en la misma lugar, la misma playa, Santa Verónica, de casualidad en la misma zona, como mucho hay 1 metro de diferencia, 2 metros de diferencia. En esas aguas es donde Dios me bautiza. Sentí que Dios me ofreció de que no te gusta tu vida, pues yo te la puedo cambiar. Mis planes son mucho mayores que los tuyos y los caminos son muchos mejores. Sentí que Dios me mostró en ese lapso de tiempo que su camino era mucho mejor y que el día que yo me bautizo es como si yo firmara contrato con Él, decidido. Me gustó lo que me vendiste y sentí que desde que tomé esa decisión ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque nunca me imaginé mi vida como hoy la estoy viviendo, como hoy la estoy disfrutando, y sé que para de pronto todo aquel que pueda estar viendo y esté también en esa decisión, porque durante mucho tiempo yo dije, me encanta la presencia de Dios pasaba por mí, pero no permanecía en mí. Yo soy muy sensible a la presencia de Dios, pero no la atesoraba. Yo salía de esas iglesias, de pronto que yo buscaba como Dios bombero, y yo decía, muy lindo todo, pero a mis 65 años me convierto. Yo todavía no. O sea, así era la cautividad que tenía, era muy necia. Pero el ver que a mis 17 años ya estoy tomando la decisión, eso fue que me gustó el plan de Dios, me gustó lo que me mostró y me llenó de sueños y de esperanzas. Esa es la invitación. Amén, qué bendición, porque cuando uno se enamora de Dios, cuando uno se enamora realmente de Dios, uno no quiere salir de ese amor, de sus brazos. Y bueno, el tema que el Señor nos ha regalado para compartir con ustedes esta tarde es un tema muy hermoso, un tema que sé que el Señor va a hablarle a muchas personas, un tema que sé que el Señor va a hablar incluso a mi vida, porque es un tema y que hoy le hemos titulado Caminar por Fe. Sabemos que hoy nosotros o cuando estamos en los caminos del Señor, no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por lo que creemos o por quién creemos, en quién creemos. Entonces, bueno, siguiendo con un poco de sus vidas, quiero que nos cuenten un poco de cómo llegó a conocerse Cristian con Valentina, cómo se conocieron, dónde se conocieron, cómo fue ese primer que me miró. Ese primer encuentro. Bueno, fue algo que hoy entiendo que fue un propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo me gradué del colegio en el 2015. Y en ese lazo de mi vida donde me gradué del colegio, y justo en ese lazo también estoy conociendo a Dios. A mí me gustaba mucho el fútbol y me sigue gustando mucho el fútbol. Mi meta era ser futbolista algún día. Y yo practicaba en equipo, duré como un año sabático, como dicen por ahí, donde decidí no estudiar, sino enfocarme de lleno en el deporte. Y llegó un día donde el Señor me confronta y me dice, tú tienes algo, un propósito diferente.
Yo te llamé a ti para hablarle a otras personas, yo te llamé a ti para predicar la palabra de Dios. Y me comienza a poner como dos caminos. Tú puedes seguir tu sueño, pero al mismo tiempo, si tú sigues tu sueño de ser futbolista, el propósito que yo deposité en ti no se va a cumplir de lleno, porque como que los espacios no iban a cuadrar. Y fue un momento donde sentí como ese dolor de Dios mío, entregarte mi sueño, entregarte mis anhelos, junto con entregarte mi vida, entregarte mi servicio hacia ti. Y en ese momento puse en balanza y yo dije, todo lo que ha hecho Dios en mí me nace, me llena más servirte que incluso mis propios sueños, mis propios anhelos. Y en ese momento yo comencé a hacer los exámenes en la Universidad del Atlántico. Hice 2 veces los exámenes y siempre quedaba 15 décimas a 20 puntos de poder entrar en la carrera que yo quería. Hice también el SENA, también intenté entrar y no entraba. Y se me da la oportunidad en la universidad donde me gradué de ir y me da un 40% de descuento en la matrícula. Y yo decía, Dios mío, tú estás abriendo una puerta. Escogí la carrera que estudié y me matriculé. Después en el segundo día de clase yo voy a entrar a Valentina al salón de la universidad. Y cuando yo voy a entrar a Valentina sentí como algo que me llamó la atención de ella. O sea, sentí que mi mirada se fijó en ella. Y en el momento, en la palabra Dios dice que Dios no quiso que el hombre estuviese solo. Por lo tanto, yo soy fiel creyente de que para cada persona Dios creó una pareja. Y en ese momento yo le estaba pidiendo al Señor una compañera de la cual me ayudara a crecer, una compañera de la cual yo podría encontrar ese apoyo incondicional, encontrar esa persona en la cual siempre iba a tener una palabra de parte de Dios, siempre me iba a ayudar a ser mejor persona. Y en medio de ese anhelo de poder tener esa compañía, yo conozco a Valentina. Y fue un poco gracioso porque yo duré aproximadamente 2 semanas que no era capaz de hablarle. Sentí ese nervio como de acercarme, de hablarle, de decirle, hola, me llamo Cristian, esto, lo otro. Y por otra compañera en común, nos presenta y desde el primer momento en que nosotros hablamos, fue como lo que muestran las películas que dicen que hacen clic, que tiene una conexión, algo así. Y todos los días nos íbamos en el mismo bus, todos los días hablábamos, todos los días hacíamos los trabajos de la universidad juntos. Y en el momento Valentina no servía a Dios, no había entregado su vida a Dios todavía. Y yo tenía como ese nervio de pronto de que si estaba intentando entrar en un yugo desigual o algo así. Y yo le pedí al Señor una muestra si ella era la mujer que Dios tenía para mí. Yo soy de esas personas que no le gusta ir a todos los lugares diciendo que yo soy cristiano, sino que me gusta que a través de mis acciones, a través de cómo hablo, las personas puedan decir, esta persona tiene algo diferente. ¿Qué es eso que tiene diferente? Y al mismo tiempo Dios me da la oportunidad de sembrar la semilla en esas personas. En esas 2 semanas, 3 semanas, los compañeros del salón ni siquiera sabían que yo era cristiano. Y un día, entre que estábamos hablando y estábamos compartiendo, llegó el tema. Y ese fue el día en que yo dije, aquí es donde voy a lanzar la semilla. Y Dios me permite comenzar a contar parte de mi testimonio. Y yo pensaba y esperaba que los compañeros de pronto se quebrantaran, de pronto lloraran, de pronto les llegara el testimonio, de pronto fueran edificados. Y mi sorpresa fue que cuando yo volteo mi mirada, a quien veo en esa condición de lo que yo estaba esperando no era a los compañeros, sino que era a Valentina. Y en el momento en que yo veo a Valentina así quebrantada por el Espíritu, yo dije, Dios mío, esta mujer tiene algo sensible de parte de Dios. Nos hicimos pareja, la invité aquí a la iglesia y desde que entró a la iglesia ella entregó su vida a Cristo y hoy en día puedo ver cómo fue un propósito. Porque yo duré prácticamente 2 años sin estudiar, donde supuestamente estaba buscando mi sueño, pero realmente Dios estaba preparando como el escenario para yo poder conocerla a ella, para poder llegar a tener lo que hoy el Señor nos ha entregado y las promesas que nos ha dado. Ha sido un proceso difícil, pero hoy podemos darte testimonio y poder decir a las personas de que si tú fijas tu mirada en Dios, Dios se encarga del resto, de las cosas que hoy te faltan, de las cosas que de pronto tú ves difícil. Solamente fija tu mirada en Dios y si tú haces lo de Dios, Dios hace lo tuyo al mismo tiempo. Amén.
Y bueno, la forma como ustedes se conocen, pues en la universidad me hace recordar un poco cuando yo me conozco con mi esposa, ¿no? Que también fue algo parecido en la corporación que estudiábamos. Y ella ve entrar a ese hombre tan hermoso, apuesto, y enseguida queda impactada, queda flechada. Bueno, en mi caso fue distinto porque recuerdo que yo a él no lo miro el primer día de clases. De hecho, yo me pierdo en la universidad. Yo soy una persona que le dificulta el tema de las direcciones, de los espacios. Siempre se me ha dificultado. Y me perdí el primer día de clase, me perdí el segundo día de clase, pero al tercero sí asistí. Y ya pude haber entrado. Y recuerdo que nos presentaron, ¿no? Levántense su estado civil, su nombre, el barrio donde viven, de dónde estudiaron, porque yo me gradué en el 2016. Yo duré un semestre sin poder estudiar. En ese semestre pues me ocupé en varias cosas. Quería estudiar gastronomía, empecé a estudiar inglés, pero nada se me dio. De alguna u otra forma, Dios me sacaba de allí, ahora que lo entiendo. Y me decidí por estudiar mi profesión. Y en el momento en que el profesor dice que nos presentemos, recuerdo que yo voy muy concentrada. Yo vengo de la decisión de cambiar mi vida. Así que yo empecé a tomar acciones diferentes. Yo, antes de conocer a Cristo, ya yo me había alejado de las personas con las que compartía fiestas, juegos, todas esas cosas. Ya yo me había alejado, empecé a peinarme diferente. Esas diferencias que las mujeres hacen como para forzar el cambio de vida, que realmente necesitan ser acompañados del Espíritu Santo, porque si no, no permanecen. Y en ese momento Cristian se levanta y se presenta y dice: yo soy del barrio San José. Yo no había salido de los barrios aledaños a mi barrio. O sea, yo nunca fui una persona que salió para otro barrio diferente, sola con las amigas. No, nunca lo hice porque de pronto no me llamaba la atención, no conocía a nadie. Y cuando él dice San José, yo me quedo pensando, ¿dónde quedará San José? Eso queda aquí en Barranquilla. Yo creí que Barranquilla era muy pequeño, mi mentalidad era muy corta realmente. Y pues sí, no noto que de pronto es un muchacho simpático, y es bonito, pero no sé, yo me sentaba adelante y yo decía, yo vine fue a estudiar. Y en el grupo de chicas de las compañeras que de pronto teníamos en común, todo era Cristian, y yo, sí, pero yo así como que, así normal, no es como que yo esté buscando algo. Pero llegó un momento en que de pronto no tuvimos la oportunidad de irnos juntos en el bus, porque nos veníamos todos los compañeros juntos. Ese día quedamos él y yo le he dicho, vámonos juntos, o sea, ya que todo el grupo no está, vámonos los dos. Y en esa conversación que empezamos a tener en el bus, es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Yo le comentaba que yo era una persona muy reservada, con él no. Fue algo que fue instantáneo, que yo no pude de pronto decir, ¿cómo le voy a contar yo esto a él? Esto es muy, muy personal. Y hoy que estoy en Cristo, entiendo que ahí fue donde empezó mi proceso. Cristian realmente me ayudó muchísimo a romper ese paradigma que yo tenía de Dios, porque como te decía, yo he ido a otras iglesias, donde yo me quebrantaba por el Espíritu Santo, pero yo no permitía que el Espíritu Santo permaneciera en mí, porque es que no era la decisión, no era el momento. Pero cuando realmente yo empiezo a hablar con él, empiezo a contarle muchas cosas de mi vida que de pronto Dios sabía que yo tenía que soltar para poder tomar ciertas decisiones en él, yo empecé a descubrir esa relación que él tenía con Dios. Y cuando él cuenta, de hecho todo lo detona el día que él cuenta el testimonio. El día que él cuenta el testimonio es que yo me doy cuenta que él es cristiano, porque yo no sabía, no lo notaba, porque en mi mente era una persona chévere, una persona con la que se podía hablar. Y cuando empiezo a soltar todo lo que de pronto hoy quería decirle a Dios, él tenía una respuesta para mí. Tanto que de pronto eso nos acerca mucho más en esa amistad, en esa relación, que cuando ya nos hacemos novios, que me invita a la iglesia, yo dije, vamos a conocer San José. Y cuando vengo acá es lo mismo, la presencia de Dios siempre la he sentido, pero esta vez fue distinto, porque recuerdo que a la salida el pastor de esta iglesia no me dice a mí, espero seguir viéndote, quiero que sigas viniendo, pero no me lo dijo en regaño, sino con mucho amor, con mucho eres bienvenida a este lugar, a ser parte de aquí. Fue tan lindo que yo en una ocasión le decía a él, eso fue lo que hizo que yo viniera cada sábado y siguiente. Los servicios eran los sábados en ese tiempo, y desde entonces no he podido faltar. El día que falto me siento mal. O sea, ahí fue donde yo dije, es aquí, este es el plan que Dios tenía para mí.
Y fue tan lindo encontrar un lugar en este mundo al cual sentir que perteneces. Y fue eso, fue a su propósito. Amén. Y es que lo que decías tú, Ale, cuando uno llega a esta congregación, a esta iglesia, uno siente la presencia del Señor, uno la siente cerquita, uno la siente al lado suyo. Y de verdad que aprovecho este momento para decirles a nuestros pastores que les amamos mucho, que son unos padres para todos nosotros, para ustedes, para mí, para toda la congregación. Y bueno, quiero hacerle una pregunta a Cristian. Sabemos que todos los noviazgos en algún momento le llega esa promesa del matrimonio, ¿no? En algún momento a cada uno de nosotros nos llegó esa promesa. ¿Qué sintió Cristian en el momento que llega esa promesa a su vida? Aparte de nervios. En el momento en que me llega esa promesa que a mí me dicen, tienes que casarte, Dios te manda a que formalices tu relación. En ese momento yo me asusté, yo sentí mucho nervio porque era un momento en el cual iba como por sexto semestre de la universidad, no trabajaba. De pronto mis ingresos, muchos de ellos me ayudaban mis padres, otros de pronto una que otra cosita que me podía rebuscar por ahí, como dicen por ahí, para salir con Valentina. Y fue muy difícil porque en el hecho donde a ti te dicen tienes que casarte o tienes pensado formalizar tu relación, tú enseguida comienzas a irte a lo económico. Y tú dices, tengo que buscar un arriendo, tengo que buscar un lugar que tengo que pagar, tengo que buscar cómo subsistir, cómo entregarle a mi esposa una estabilidad. Y cuando comienzan a llegar todas esas cosas a mi mente, yo me asusto porque en el momento, como te digo, no tenía trabajo, estaba estudiando y yo sentía que no era el tiempo. Pero hace 2 años la pastora habló con nosotros, después de pandemia se casó mi hermano y cuando salimos del matrimonio de mi hermano, la pastora nos dice, póngale fecha y confía en el Señor. Cuando nos dice póngale fecha, nosotros dijimos 2023 no porque está muy cerca. Y nosotros dijimos 2024 pensando que estaba lejos. Pero ahora recordando, yo espabilé y era el 2024. Sí. Entonces, este año ha sido un año de cumplimiento porque así mismo como Dios ve la intención de tu corazón, el Señor también mira cuáles son tus anhelos. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que en el momento en que yo me case, poder haber terminado la universidad, poder ser un profesional, poder tener de pronto un ingreso, una provisión, que yo sé que mi provisión viene de Dios, pero un lugar en el cual pueda desarrollar lo que estudié. Y este año, a mitad de año, Dios nos dio la oportunidad de graduarnos de la universidad. Y en ese momento yo aproveché la oportunidad y puse enseguida por obra eso que me había dado el Señor de ponerle fecha. Era el 2024, es el 2024, terminamos de graduarnos y ese día le pedí compromiso a ella, le pedí la mano frente a su familia, frente a mi familia. Y Dios ha comenzado a suplir todo porque es algo loco. Nosotros no hemos sacado un peso para el matrimonio, no hemos sacado un peso y Dios se ha provisto de todo. Y lo que de pronto era más el nervio es que si lo vemos humanamente, una boda es costosa. Hay muchos gastos, muchas cosas que uno le toca buscar y subsistir en esa área. Y el Señor nos ha sorprendido por todos lados. De aquí, de allá, de pronto un hermanito que viene y nos dice, hey, les hace falta esto, mira, te entrego esto. Y cosas que en ningún momento nos los esperábamos. Claro. Y hoy podemos ver el cumplimiento de la promesa y de la mano de Dios moverse a nuestro favor. Amén, ¿no? Y precisamente por eso el Señor me regalaba este tema con ustedes, ¿no? Porque yo he sido testigo ahí, he estado cerquita, de pronto no en todo su proceso de noviazgo, pero sí en estos 2 últimos años he sido testigo cómo el Señor les ha bendecido. Y por eso este tema, que no es por vista, es por fe. Amén. Y quiero preguntarle a Vale qué tan difícil ha sido, qué tan difícil ha sido permanecer, qué tan difícil ha sido creer aún sin ver nada. Bastante. En mi caso, cuando Cristian a mí me propone noviazgo, que recordemos yo no era cristiana, él a mí me propone un noviazgo con propósito. Eso fue lo que a mí marcó la diferencia. Y cuando él a mí me propone un noviazgo con propósito, es decir,
Él me dijo, yo quiero que de esta relación nos eduquemos para que Dios forme en algún momento un matrimonio. Esas son las palabras que más he tenido, porque cuando esta promesa llega con sus procesos, con sus pruebas, y no ha dejado de tener en mi mente de que yo siempre quise esto, porque cuando yo le digo que sí a él, le digo que sí a este noviazgo con propósito. Por eso es que yo he decidido cambiar tantas cosas, porque realmente no era el amor que le estaba sintiendo a él, porque nos acabamos de conocer realmente, sino el ver lo maravilloso de lo que son los planes de Dios. Y ver este proceso tan de cerca, vivirlo, ya es una situación completamente distinta. Porque en ocasiones yo pensé que de pronto, como Dios me ha venido proveyendo para su gloria, porque no ha sido algo que yo haya buscado, sino que Él mismo me ha ido promoviendo a medida de que espiritualmente me he entregado a Él. Y pensé que de pronto las herramientas iban a ser las que me está dando, pero resulta que no. Creo que iniciamos con nuestras fuerzas y ese mes no teníamos plata ni para comer, ni para almorzar. Fue como si lo que nos alcanzaba ahora sí no nos alcanza es nada. Lo que queríamos ahorrar salían 3 y 4 gastos que yo decía, ¿y estos gastos de dónde son si nosotros nunca hacemos este tipo de gastos? Y no somos personas que de pronto hoy sí tenemos responsabilidades en nuestras casas, pero de pronto nos permitían tener un poco más de flexibilidad con el ahorro, con nuestras cositas, con nuestras salidas. Pero en este momento, no, desde julio que nos comprometimos, creo yo que en ningún momento hemos podido sacar dinero. Y cuando de pronto, de la mano con los pastores, hemos hablado mucho en cómo es este proceso y lo que Dios quería hacer en mi vida, y era esa dependencia de Él en todo momento. Y cuando Él nos entrega la palabra de que Él iba a pagar todo, nos entrega la palabra de que antes de la fecha ya íbamos a establecer el lugar, el vestido, los anillos, el lugar donde vamos a vivir, tantas cosas que de pronto en su momento me angustiaron, yo sentí que solté un peso. Y fue como un reto decirle, tú eres loca, tú quieres creerle a Dios. Y yo decía, sí, quiero esa locura, porque esa locura es poder de Dios. Esa locura es la que me permite ver el poder de Dios manifiesto en mi vida. Y fue lo que de pronto hoy ha sido difícil, el hecho de recordar las promesas que Dios tiene en mi vida y lo que Él ya me ha dicho, luchar de pronto con las personas externas que se han levantado a decir, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre casarse en 6 meses? Porque nos comprometemos en julio, nos casamos con el favor de Dios mañana, y ha sido para la gente, pues para mi familia fue muy, ustedes, ¿por qué tan rápido? ¿Quién los está presionando? ¿Ustedes no han cometido algún error? Y yo decía, pero es que yo le dije a Dios que era en el 2024 y así sea el 31, me caso. Entonces sí ha sido difícil, pero qué bonito es ver la gloria de Dios, porque así como ha sido difícil, ha sido maravillosa la gloria de Él en tantas cosas que nos ha provisto. Amén, qué bendición. ¿Qué estrategias ha utilizado Cristian para moverse por fe y no por vista? Bueno, el Señor dice en su palabra que Él nos da herramientas, ¿cierto? Dice que está la palabra, está la oración, está el ayuno. Y a eso yo le agregaría también la adoración. Porque cuando yo digo que cada persona tiene su relación individual con Dios. Y así como Dios te toca a ti en un área, de pronto de la misma manera en que te toca a ti, en que tú tienes un encuentro con Él, no es la misma manera en que yo entro a la presencia de Dios y tengo un encuentro con Él. A mí me toca mucho la adoración, el escuchar una alabanza y yo meterme en la presencia del Señor y sentir la alabanza es algo que me llena y me da fuerzas para seguir caminando. Porque desde antes de que yo conociera de Dios, a mí la música siempre me ha gustado. Y la música tiene el poder de pronto en mí hacerme sentir feliz, alegre, nostálgico. Siento como que la música a mí me ministra bastante. Y cuando yo comencé a conocer la adoración, la alabanza, yo escucho una canción que el Señor quiere utilizar para hablarme y yo me derramo en la presencia del Señor. Cuando han habido momentos donde la cosa se pone difícil, como dice por ahí, cuando todo el panorama se ve oscuro, yo automáticamente me tomo un respiro, voy a la presencia de Dios, comienzo a orar, comienzo a adorar a Dios y siento cómo Él me abraza, cómo su mano está sobre mí y me da fuerza para seguir caminando.
Y hay veces que nosotros depositamos nuestra confianza en las personas. Y de pronto en este caso no es malo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que dejarán de ser dos para convertirse en uno solo. Y eso es algo que el Señor nos ha ido educando desde nuestro noviazgo. Pero sucede algo con un momento en nuestra vida donde nosotros íbamos a nosotros antes de ir donde Dios. Y ese es el problema que muchas veces cometemos, ese es el error que cometemos. Que vamos a donde nuestra pareja, vamos a donde nuestra persona de confianza, sin antes dirigirnos a la presencia de Dios. Entonces llegó un momento en donde nosotros entendimos que si nosotros estamos pasando por una dificultad y de pronto no nos habíamos casado, sino que ella estaba en su casa y yo en la mía, antes de yo decirle a ella, mi amor, me está pasando esto, lo otro, yo primero tenía que ir a la presencia de Dios y descargarme allá, para luego poder llegar a donde ella y ella darme una palabra de aliento también. Entonces la adoración es algo que han sido mis herramientas, que han sido mis estrategias para poder conectarme con Dios y seguir caminando, volver a llenarme y seguir caminando en lo que Dios ha depositado en mi vida. Amén, amén. Que sabemos que en medio de todos los procesos, en medio de las diferentes situaciones, llegan momentos en que uno, pues como hombre, uno pues en algún momento duda, ¿no? Y de pronto, ¿qué hacía o qué herramientas usaba Valentina para que su fe no menguara? ¿Qué hacía Valentina cuando llegaba esos pensamientos de que, hey, mira, te vas a casar, eso no son 2.000 ni 3.000 pesos, eso es un poco de plata y tú no la tienes? ¿Qué hacía Valentina? ¿Qué estrategias usaba Vale para que esos pensamientos no la afectaran y que su fe no disminuyera? Tenía que callar las otras voces. Algo que de pronto siempre fue uno de mis mayores luchas ha sido eso, de que de pronto uno, como es joven, como uno está aprendiendo, son muchas experiencias que estamos adquiriendo por primera vez. Si bien es cierto, en la multitud de consejos hay sabiduría, y yo siempre he sido una persona que busca muchos consejos para poder tomar las decisiones más acertadas, pero en este proceso en especial tuve que callar muchas voces que de pronto hoy no estaban viendo lo que ya Dios a mí me había mostrado, lo que ya Dios a mí me había prometido. Y de pronto en esos momentos más críticos, lo que he hecho es de pronto ir a su presencia y decir, ¿qué fue lo que me dijo Dios? Y recuerdo que los en vivos, cuando Dios nos ministraba en vivo, o la palabra que la hermana me escribía, o en el momento en que identifiqué la voz de Dios, la atesoraba. Yo escribo las veces que puedo, en las prédicas, poder irme a esas libretas y ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios escribió en su palabra. Así que uno de también los mayores refugios ha sido su palabra. Yo soy una persona que cuando hoy se siente insegura o tiene dudas, porque es normal que lleguen, o tiene miedo, el poder ir a su palabra es algo que a mí me calma. Que de pronto hoy pueda leer un verso, pueda leer 2 versos y ver esa revelación del Espíritu Santo, porque a veces creemos que de pronto es muy difícil de entender o nos confunde, o que es de pronto aburrido, me voy a dormir, sino poder encontrar ese placer, ese deleite en leer su palabra, poder imaginarte esa historia y recordar aquellas promesas que ya Dios te dio. Eso ha sido como la estrategia que he utilizado. Adicionalmente, la adoración. Yo soy ministra de alabanza y las canciones, así como sus alabanzas, han marcado una etapa en mi vida. Y para cada etapa Dios me da una alabanza. Siempre hay una alabanza con la que me ministra, con la que me toca. Y ha sido tan bonito, de hecho, poder levantar ese gozo, porque siento que en esta ocasión, en este proceso, las alabanzas fueron como ese gozo, ese ánimo, tú puedes, y la palabra fue más como ríndete, suelta el control, suelta de pronto esa duda, suelta el miedo, suelta el cómo voy a hacer, sino que pude hoy tomar descanso y disfrutar de este proceso. Parte de caminar en fe es poder que aunque hayan dudas, aunque hayan miedos, tomar la decisión de que aunque haya todo eso, yo decido hoy confiar en Cristo Jesús. Hoy yo decido caminar bajo las promesas que Él ha hecho en mi vida, Él ha puesto en mi vida. Y que, como dice su palabra, los planes de Él son mucho mejores que los míos. Sus pensamientos son mucho más altos que los míos. Y que tal vez los pensamientos que hoy pueden llegar a mi vida realmente vienen de Dios. Poder pasar ese filtro y decir,
¿Qué voz estoy escuchando? ¿Mi concupiscencia, la del enemigo o la de Dios? Poder pasar ese filtro y quedarme con la de Dios y saber que hoy mi mente tiene que ser fortalecida con Cristo. Eso pues ha sido la estrategia que Dios ha usado conmigo. Amén. Mi hermano Cristian, sabemos que el enemigo va a llegar a tratar de dañar lo que el Señor un día prometió, ¿no? Porque de hecho la Biblia dice que Él anda como león rugiente y que Él vino fue a matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿cómo o qué era lo primero que ustedes hacían como pareja cuando llegaban esas cosas o esos pensamientos? Por ejemplo, cuando está la promesa de parte del Señor, ¿no? De que ustedes se van a casar este 2024, de que no se preocupen por nada, ¿cierto? Pero está llegando la fecha y de pronto no tener de pronto los anillos, de pronto para los trajes, de pronto para el salón, para cualquier gasto que requiera el matrimonio. ¿Qué era lo que ustedes hacían como pareja cuando ustedes veían que ya se estaba acercando el día y de pronto no lo tenían en sus manos físicamente o no tenían cómo pagar eso que necesitaban? ¿Qué hacían como pareja? Bueno, fue un proceso difícil, un proceso duro, donde la fe fue puesta en prueba porque hay momentos en los cuales tú confías de tu propia fuerza. Y ese de pronto fue mi error mucho tiempo. Mi error mucho tiempo era que yo confiaba en Dios, pero yo me movía por mi lado. Y muchas veces, como dicen acá, metemos los dedos en la torta y arruinamos el plan que ya Dios ha puesto sobre nuestra vida. Nosotros entendimos un día que si uno cae, el otro tiene que levantarlo. Entonces, los momentos donde mi fe menguaba y sentía que mi fe iba a caer, Valentina siempre tuvo esa palabra de parte de Dios de decirme: Dios lo va a hacer, sigamos creyendo. Dios no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. Y siempre después de esa charla en la cual ella me comenzaba a levantar la fe, terminábamos con una oración. Nosotros aprendimos a orar mañana, tarde y noche, a que cada vez que llegaba la duda, nosotros poder hacer una llamada y decir: ¿tienes tiempo? Sí, tengo tiempo. O puedo estar, pero no puedo hablar. Entonces, en ese momento que de pronto Valentina estaba en una reunión, estaba enfocada en su trabajo, y de pronto yo tenía el tiempecito, sacaba 5 minutos y decía: vamos a orar porque necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos que la duda se vaya a nuestra vida. Y en esos momentos sentíamos como es diferente cuando tú vas solo a la presencia de Dios y tú te desenvuelves en la presencia de Dios y tú le dices al Señor: Señor, necesito de ti, Señor, te necesito en mi vida, necesito sentirte, necesito que me abrace, necesito que me consuele, necesito que me dé fuerza. A cuando vas con tu pareja y tú dices: Señor, te necesitamos, y poder sentir que la oración que hace la otra persona te llena, y poder sentir que los dos estamos en un mismo sentir y hacemos que la presencia de Dios se acerque a lo que nosotros estamos sintiendo, porque la presencia de Dios siempre va con nosotros, lo creemos, pero hay momentos en los cuales tú necesitas activarla, en que tú necesitas que la presencia de Dios se comience a mover en tu vida, necesitas provocar el milagro, necesitas provocar que la manifestación de su espíritu llegue a tu vida. Y cuando tú estás con tu pareja pasando la misma circunstancia, estando en un mismo sentir, tú comienzas a sentir cómo la presencia de Dios te llena y te dice: sigue creyendo, hijo, que yo lo voy a hacer. Y esa palabra muchas veces llegó a nuestra vida de parte de nuestra pastora, porque en los momentos donde sentimos que los dos ya estábamos como temblando, nosotros decimos: necesitamos una palabra de parte de Dios. Y llamamos a la pastora siempre nos decía lo mismo, y es algo chistoso porque es cierto, pero cuando tú estás en la circunstancia es como difícil creerlo, que ella decía: déjense sorprender. Sí. Esa fue la palabra del proceso: déjense sorprender. Pastora, mire que se acerca el día, déjese sorprender. Pastora, mire que falta una semana, faltan 5 días, déjese sorprender. Y esa palabra nos llenaba nuevamente y nos confrontaba de decir: ¿creemos en Dios? Sí creemos, pero le creemos a Dios, a que Dios no lo puede hacer, sino que lo va a hacer. Y nos llevaba a nuevamente subir esa fe y entregársela a Dios y decir: estamos en tus manos, y si de pronto está en tu voluntad que sea aquí, que sea allá, que se dé, que no se dé, nosotros estamos confiados en aceptar tu voluntad y seguir caminando hacia el propósito. Amén.
Amén. No solamente eso, sino que en eso que Cristian comentaba, nosotros pues oramos mucho en este proceso, sino que también nos enseña que muchas veces creemos que Dios está callado y sí, habrá momentos en que Dios pues tendrá el silencio divino, que viene con un propósito, pero hay muchos momentos en donde Dios te habla, pero de pronto como estamos ubicados y prestando atención a muchas cosas externas, no nos damos cuenta. Y eso fue lo que de pronto yo sentí en este momento, de que como estábamos tan apercibidos a ver qué hacía Dios, en ese momento era cuando Dios venía y respondía. Y era increíble porque tenemos un testimonio el lunes de esta semana, no teníamos para el arriendo. Y estábamos esperando al arrendatario que ya teníamos que entregarle el dinero y no teníamos. Y en ese momento, pues ese día hubo muchas dudas de ¿será que tomamos buenas decisiones? Porque de pronto hoy sí teníamos un plan, no se dieron las cosas. Y fue increíble porque Dios nos regalaba una palabra. Y algo que nos dijeron los profetas, el profeta Marco, que vino aquí y nos dijo, Dios se iba a proveer del cordero. Lo mismo nos dijo la pastora, Dios se iba a proveer del cordero. Y saliendo de una oración que yo hago mientras que estoy en el trabajo, él la hace mientras que está en su casa, y pues yo me tomo el momento me pongo los audífonos y cierro ojitos. Y cuando estoy ahí orando, se me viene a la mente que cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac, el cordero no lo tenía Abraham aquí, él iba con su Isaac. Y no es hasta llegar al momento del sacrificio que Dios se provee del cordero. Cuando ya Abraham está a punto es cuando el cordero aparece. Y yo le decía a Cristian, eso es lo que estamos viviendo. Hoy nosotros tenemos que llegar al lugar, a donde tenemos la cita con el arrendatario, que Dios se va a proveer. Y así lo hizo. Cuando ya estábamos listos, Señor, vamos allá porque este es el momento, esto fue lo que nos dijiste. Llegamos y listo, hay que ir a ponerle frente a la situación. Dios dijo, aquí está. Y fue algo tan sobrenatural que yo decía, Dios, eres tan real, tus promesas son tan reales que muchas veces por de pronto estar atentos a tantas cosas externas, dejamos de escuchar la voz de Él y creemos que Dios no está hablando o que Dios está en silencio. Pero muchas veces Dios sí está hablando, sino que no nos damos cuenta porque estamos tan ocupados pensando en el problema que dejamos de ver las soluciones que ya Dios está ofreciendo. Olvidamos lo que ya Dios dijo, que Dios dijo yo pago, Dios dijo yo proveo, yo sano, yo soy quien restauro. Y nos olvidamos de que esas palabras están sobre nuestras vidas. Y creemos que Dios está callado, pero realmente Dios siempre ha estado allí presto para la respuesta. Pero ¿cuántos hoy tenemos la habilidad de entender que a veces necesitamos hacer silencio y callar a las demás cosas para poder entender lo que Dios está diciendo? Amén, vale. Y tú decías algo ahorita, que ustedes se comprometen en julio. Sí. E inmediatamente el enemigo se levanta. Y bueno, yo recuerdo que la noche que ustedes me ofrecieron el privilegio de ser uno de sus caballeros de honor, yo les decía a ustedes que muchas voces se iban a levantar en contra de ustedes, en contra de la promesa que el Señor pues les había dado. Incluso voces que ustedes no se imaginaban o personas cercanas que ustedes creían que no, pero que el enemigo iba a usar para cortar eso que Dios les había dado. ¿Ustedes cómo hicieron para callar esas voces que el enemigo levantó o intentó levantar para que ustedes dudaran de la promesa que el Señor les había hecho? Aprendí a no tomármelo personal, porque así como tú dices, las voces que se levantaron fueron voces que amo mucho, fueron voces que hoy tienen un lugar muy lindo en mi vida y que hoy no quitan el concepto que tengo sobre ellas, pero que lastimosamente han sido de pronto esas herramientas que el enemigo ha usado para flaquear mi fe, para dejar de quitarme ese enfoque. Y lo que he hecho hoy es que no me lo he tomado personal. He podido identificar cuando no son ellos. Y cuando tú ves a las personas como almas, hoy tú proteges tu corazón de aquellas cosas que de pronto pueden herirte, que pueden de pronto desviarte de lo que hoy Dios ha puesto sobre tu vida. Y el poder diferenciar el hecho de que las personas también pasan un proceso
fue algo que también me ayudó. De pronto hoy familiares, amistades, fueron las voces que el enemigo usó. Y que poder conocer sus procesos, poder conocer de pronto qué están experimentando, me ayudó a entender que hoy no es contra mí ni tampoco es contra Cristian, sino que es necesario que a veces estas cosas salgan para darnos cuenta de que a veces nos dejamos usar por el enemigo, que a veces metemos los dedos en la torta por de pronto nuestra propia concupiscencia, y que sé que en algún momento, cuando de pronto pueda acercarme y contarles, o de pronto vean este podcast, ellos puedan ver que fue Dios quien los apartó, porque la mayoría de voces que se levantaron fue porque no pudieron involucrarse aquí. Tengo familiares que de pronto sé que hubiesen querido estar mucho más entrometidos en este plan, y muchas veces les puse el freno de es que no, es que todavía no, es que más tarde, es que hoy no puedo tomar la decisión, hoy estoy ocupada. Y no eran excusas, era la realidad, porque yo le decía a Cristian, desde julio hasta acá, Dios no me ha permitido hacer algo por mis propias fuerzas. Yo el matrimonio no lo he planificado, Dios fue quien me dio el diseño y lo puso y lo hizo realidad, en un abrir y cerrar de ojos. Yo en ningún momento busqué a alguien y le dije, tú encárgate de esto, o mamá, necesito que me ayudes en esto, sino por el contrario, fueron cosas que las mismas personas se levantaron y dijeron, tengo el sentir de darte esto. Y no fue algo que yo de pronto saliera a cotizar como de pronto sería lo normal, pero hoy sabemos que el propósito que Dios tiene en nuestra vida no puede encasillarse bajo lo que es normal para este mundo. Entonces, el hecho de que esas voces se levantaran, Dios hizo moñoña, así como decimos aquí en la iglesia. Así como sé que en su momento se darán cuenta lo que Dios hizo y lo que Dios permitió en este matrimonio, también me fortaleció a mí entender que hoy mi corazón tiene que ser fuerte, que hoy mi corazón no puede dejarse quebrantar por lo que digan los demás, sino por el contrario, tiene que identificar cuando el enemigo los está usando para poder ayudarles a ver las cosas de una manera distinta, y que también puedan identificar cuando hoy el enemigo los está usando para criticar, para hurtar o destruir. Amén. Cristian, ¿qué papel, o bueno, ya yo dije que pues nuestros pastores son una bendición del Señor, que son unas grandes personas, unas personas a las cuales amamos mucho. Y yo quiero que nos compartas, Cristian, un poco de qué tan importante han sido nuestros pastores David y Eileen en este proceso de su relación, y ahora pues desde que se comprometieron y hasta el día de mañana, cuando van a tener la oportunidad de casarlos ante los ojos del Señor. Bueno, el pastor David y la pastora Eileen, ellos son mi segundo padre y mi segunda madre. Amén. Porque yo siempre tuve a mis padres, siempre estuvieron atentos. Hubieron momentos donde de pronto el enemigo entró a nuestro hogar, quiso tocar la vida de mi hermano, y ustedes conocen el testimonio. Y de pronto en algún momento la atención que yo necesitaba se desvió hacia ellos. Y muchas veces necesité un consejo, muchas veces necesité un abrazo, pero cuando conocí al pastor David y a la pastora Eileen, ellos comenzaron a dejarse usar por Dios. Ellos tienen un corazón tan grande que al mismo tiempo me hicieron sentir hijo. A pesar de que son mis padres espirituales, muchas veces sentí que ellos tomaron el rol de padre y madre como si la pastora Eileen me hubiera parido, y como si el pastor David también me hubiera criado. Y en pandemia falleció mi papá, y después de pandemia el pastor David sentí cómo se acercó tanto a mí, que fue cuando más sentí esa paternidad de padre de él, que comenzó a convertirse también como esa figura paterna, ese ejemplo que me daba palabras, me daba consejos, que cuando tenía que darme un batazo, como decimos aquí, una corrección fuerte, una exhortación, me la daba, pero al mismo tiempo me seguía amando, me seguía diciendo, me seguía abrazando, me seguía invitando, me seguía aceptando como yo soy. La pastora Eileen, desde que yo llegué aquí, ha sido completamente una madre, desde el sentido de preocuparse cómo estoy,
hasta el sentido de que nosotros nos comíamos la compra del pastor aquí. Y en ningún momento nos señaló, en ningún momento nos juzgó, a pesar de que nosotros veníamos en una condición de pronto bastante difícil. Estábamos bastante incluidos en el mundo y la pastora sentimos cómo nos acogió, cómo nos ha hecho crecer también espiritualmente. Porque hoy puedo decir que las bases que Dios me ha entregado, ha utilizado a nuestros pastores para poder cimentarlas. Las bases que hoy quiero formar en mi matrimonio, muchas de ellas son enseñanzas que he visto en los pastores. Sobre todo en el sentido de que yo vi cómo ese matrimonio fue restaurado y cómo, a pesar de que ya estaban restaurados, seguían teniendo sus diferencias y cómo fueron entregándole eso a Dios, y Dios ha actuado en su vida, que han tenido que morir, que han tenido que conquistar en intimidad. Y ellos son un ejemplo para mí, son mi segundo papá y mi segunda mamá. Así es. Amén. Vale, quiero que le regales un consejo a todos esos noviazgos que hoy nos están viendo o que nos van a ver en cualquier momento a través de la reproducción de este video. Quiero que le aconsejes, que le des un consejo a través de lo que el Señor te ha permitido a ti vivir en tu noviazgo y ahora en tu compromiso, para esas parejas que hoy tienen la promesa del Señor de casarse, pero que si sienten miedo, que hoy no ven algo físico y pues están dudando, que se les ha nublado su fe espiritual, su vista para poder cumplir la promesa del Señor. Pues el consejo que les daría es que todo parte de una decisión. Al momento en que de pronto yo inicio mi noviazgo con Cristian, como lo comentaba anteriormente, cuando tú decides tener un noviazgo que sea con propósito. Esa fue la primera decisión. Y a raíz de nuestra relación, todo ha sido decisiones que hemos tenido que tomar. Decidir vivir en santidad, decidir creerle a Dios, decidir permitir que Dios sea el centro de la relación. Muchas personas de pronto por los años que tengo con Cristian de noviazgo me han preguntado cómo, porque ¿quién lo haría? Es muy difícil, son etapas de crecimiento que hoy los noviazgos juveniles, especialmente juveniles, tienen que entender primeramente que la relación con Dios tiene que crecer primero en cada uno, para que después pueda crecer cuando estemos juntos. Que hoy yo pueda hacer ayuda para él pueda hacer ayuda para mí, pero entender que el proceso ahora mismo es individual. Y de que así como Dios nos está bendiciendo a ambos juntos, también nos va a bendecir individualmente. Por lo tanto, se requiere ir a intimidad, ir a la presencia de Dios, buscar palabra, buscar apoyo, buscar multitud de consejos en Él, de personas que estén en Él. Así mismo lo ha hecho Él. Son momentos que de pronto les quiero regalar a esos noviazgos. Que si hoy ves que tu pareja de pronto está haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, poder sentarte a hablar con él o con una persona, porque es que a veces cometemos el error de que nuestro noviazgo y los problemas del noviazgo lo sabe todo el mundo. Y lo compartimos con cualquiera y permitimos que cualquiera nos dé consejos. En nuestro caso, y lo que a mí me funcionó, te hablo desde la experiencia, es que elegimos a las personas que queríamos que se intrometieran en la relación, y en nuestro caso fueron los pastores. Las personas que de pronto hoy le recibimos un consejo porque vimos un ejemplo, porque vimos un propósito de decir, yo quiero tener lo que ellos tienen, yo quiero llegar a ser lo que ellos hoy han logrado, pero saber que eso no fue por arte de magia, sino que fue un proceso, fue algo que se cosechó. Y cuando tú tomas la decisión de tener un noviazgo con propósito, quiere decir que en algún momento vas a querer casarte con esa persona. Y así mismo tienes que trabajar para ello. Y trabajar para ello no significa buscar la economía o buscar el tiempo indicado, porque eso te lo va a dar Dios. Lo que sí depende de nosotros es la madurez que adquirimos y que construimos en ese tiempo. El poder decir, para yo poder casarme, necesito soltar algunas heridas de mi infancia. Para yo poder casarme, necesito aprender a morir en algunas cosas en mi carácter. Para yo poder casarme, necesito poder tener una mejor comunicación con él.
Entonces fueron cosas en las que empezamos a trabajar desde muy jóvenes cuando de pronto no nos era posible casarnos por la juventud que teníamos. Pero que ahora que ya tenemos la edad adecuada y que Dios dijo, este es el tiempo, nos han servido mucho porque ya hay un fundamento que Dios hizo. Hay un fundamento que Dios creó y que en toda la relación que tú tienes siendo joven se trata de crear un fundamento en el cual cuando tú te cases Dios va a empezar a hacer la casa como tal. Hoy nosotros nos encargamos que nuestra relación esté sobre la roca para que más adelante cuando ya llegan a un matrimonio pueda Dios construir la casa sobre la roca. Ese sería el consejo que yo le daría a cualquier persona que piense o que tenga un noviazgo juvenil. Amén. Y antes de finalizar, quiero que Cristian nos comparta un poco algo de lo que el Señor le regale. Pero antes quiero leerte un versículo, Cris, y que me encanta mucho. Está en 2 Corintios 5:7. Es cortico pero poderoso. Porque por fe andamos, no por vista. Amén, amén. De eso se trata el camino de Cristo. Andar por fe y no por vista, porque nosotros tenemos dos vistas, ¿cierto? Lo que nosotros vemos con nuestros ojos espirituales, con nuestros ojos humanos, y lo que vemos con nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos espirituales ven el mover de Dios, cuando nuestra vista humana no está viendo nada. Y de eso se trata, porque muchas veces va a haber circunstancias en tu vida donde el Señor te va a dar una palabra y te va a decir, necesito que hagas esto, necesito que me entregues esto, necesito que te muevas acá o que te quedes quieto. Y en esos momentos siempre se va a levantar tu propia opinión a decirte, pero esto no es lógico, esto es una locura. Y hemos visto de pronto en muchos pasajes de la Biblia que el Señor actúa de maneras que al ser humano le parece locura, que son cosas ilógicas. Pero cuando nuestra vista espiritual está enfocada en el mover de Dios, nuestros ojos humanos automáticamente también comienzan a ver lo que el Señor está demandándote. Y cuando tú crees 100% en quién, y cuando tú sabes 100% en quién has creído, a ti no te duda tu humanidad en decir voy a morir a lo que yo pienso para poder hacer el plan de Dios en mi vida, para poder cumplir lo que el Señor me está dando. Ahora con la palabra que me estás diciendo, hay algo, una bandera que he tenido desde hace mucho tiempo y que hemos tenido en nuestra relación, sobre todo ahora en este proceso de matrimonio. Y esta palabra se encuentra en Josué 1:9 y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y va muy ligado a la palabra que me acabas de dar. ¿Por qué? Porque Josué fue un joven que tuvo la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel cuando Abraham había partido. Y muchas veces nosotros creemos que no tenemos las capacidades, muchas veces nosotros creemos que no somos dignos, muchas veces nosotros creemos que no somos capaces de cumplir lo que el Señor nos está dando. Y el Señor se encarga de mostrarte a ti cuál es tu llamado y a qué te mandó Él. Y en este momento Josué tenía la responsabilidad de liderar al pueblo. Muchas veces nosotros vemos el árbol seco y nosotros creemos que no hay nada. Incluso el mundo te lleva a decirte a ti de que tú estás seco. Pero cada árbol tiene su temporada. Y así como hoy estás seco y de pronto estás pasando por una etapa que no ves resultado, que ves que estás en una tierra árida, va a llegar el momento en que vas a reverdecer. Y en el momento donde tú reverdeces es donde tú ves la promesa de Dios cumplida en tu vida. Pero para tú reverdecer, tú primero tienes que estar seco. Para tú reverdecer, para que algo vuelva a nacer, primero tuvo que morir. Entonces, en medio de esta palabra, el Señor me regalaba en esta semana de que Él solamente necesita 2 locos que le crean. En ese momento éramos nosotros 2. ¿Por qué? Porque me mostraba que cuando entraron los 10 espías a mirar la tierra, a poder dar de pronto un análisis de lo que había en la tierra prometida, 8 se devolvieron diciendo de que era imposible conquistarla, porque era una tierra difícil, porque habían gigantes, porque de pronto en sus fuerzas humanas no lo iban a poder, ellos veían muerte. Pero donde
8 personas cuerdas, normales, veían muerte. Hubieron 2 locos donde vieron la bendición de Dios, donde en vez de seguir lo que esas personas decían, tomaron la decisión de decir, si ustedes no quieren ir a conquistar, es problema de ustedes. Pero nosotros estamos locos, si ustedes no quieren decir que estamos locos y vamos a conquistar lo que Dios nos ha dado. Y esa ha sido la palabra que el Señor nos dio esta semana. Y hoy somos 2 locos que hemos conquistado lo que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Qué bendición escuchar sus testimonios. Bueno, para ir cerrando, quiero que Vale nos bendiga con una oración. Quiero que hoy Vale ore por esas personas que nos están viendo, por esos noviazgos que hoy tienen la promesa del Señor. Amén. Bueno, la verdad es que muchas gracias, Jeffrey. Realmente créeme que nos has bendecido en gran manera, porque a veces se necesitan estos espacios para poder testificar a todo aquel que hoy está pasando por una situación similar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a bendecir a aquellos que de pronto hoy están necesitando esa ayuda. Padre amado, Rey Celestial, te doy gracias, Padre, primeramente, Señor, por permitirnos reunirnos aquí, Señor. Padre, porque has sido tú, Padre amado, quien ha dispuesto a la persona indicada, Señor, para ver este programa, Padre amado. Porque has sido tú quien ha estado hablando todo este tiempo, Señor Jesús. Porque ha sido tu gloria, Padre amado, la que hemos mostrado, Señor Jesús. Padre, hoy damos un paso atrás primeramente, Señor Jesús, para que seas tú, Padre amado, hablando a cada corazón, Señor Jesús. Hablando, Padre amado, a cada vida que hoy nos puede estar viendo, Señor Jesús. Hoy te pido, Señor Jesús, que bendigas a este ministerio, Padre amado, que hoy tiene este podcast, Padre amado. Padre, que hoy han podido llevar tu palabra a diferentes lugares, Señor Jesús, que tal vez hoy muchos han dicho que son un par de locos, Señor Jesús, que se han inventado esto, pero esto, Padre amado, ha sido tu herramienta para llevar tu palabra a aquellos rincones de la tierra, Señor Jesús, que hoy necesitan de ti, que hoy necesitan de tu presencia. Hoy, Padre amado, te pido por aquellos noviazgos, Señor Jesús, que hoy nos pueden estar viendo, aquellos jóvenes que tal vez lo anhelan en algún momento, Padre amado. Sé, Señor Jesús, que tú has depositado en su vida el sueño de tener familia, Padre amado, así como en algún momento lo depositaste en mi vida, Señor Jesús. Hoy te pido, Padre amado, que seas tú dándoles claridad, Padre amado, sobre lo que es un noviazgo con propósito, Señor Jesús. De que hoy tengan presente como bandera en su noviazgo, Señor Jesús, que el propósito es casarse, Padre amado, que el propósito es formar una familia que bendiga y que adore y que exalte tu nombre, Padre amado, que hoy pueda ir y llevar esa palabra, Padre amado, a aquellas almas que hoy lo necesitan, que hoy necesitan conocerte y ser salvas, Padre amado. Padre amado, hoy te pido, Señor Jesús, que seas tú fortaleciendo cada noviazgo, Padre amado, que hoy ya esté unido por ti, Señor Jesús. Que asimismo, Padre amado, tú le des la visión, Señor Jesús, que hoy necesitan, Padre amado, porque hoy hemos entendido que tú tienes diseños diferentes para cada uno, Padre amado. Que tú eres un Dios creativo, un Dios de gloria, Padre amado, un Dios que se manifiesta en aquellas cosas que para nosotros son imposibles, Padre amado, pero para ti todo es posible, Señor Jesús. Hoy te pido, Padre amado, que hoy tú le des más fe a aquellas personas que la necesitan, a aquellas personas que hoy te están pidiendo fe, a aquellas personas que hoy necesitan permanecer en tu palabra, en tu camino. Padre amado, que aunque sus ojos vean lo contrario, que aunque sus ojos hoy vean, Padre amado, que todo aquello que hoy le has prometido se está alejando, Padre amado, ellos puedan sentir tu presencia, ellos puedan ver tu plan que es mucho mayor, Padre amado. Hoy te pido, Señor Jesús, que los llenes de esperanza, Padre amado, que abras esos oídos, Padre amado, a buscar tu palabra, Señor Jesús, a escucharte hablar, Padre amado, y que aquella fe, Padre amado, que hoy tienen pueda ser fortalecida, Padre amado, que hoy tú los puedas fundamentar sobre tú, Padre amado, sobre tú que eres la roca fuerte, Padre amado. Hoy te pido, Señor Jesús, que bendigas esta casa, Padre amado, que nos permita seguir llevando tu palabra a aquellos rincones, Señor Jesús, donde tú necesitas llegar, que nos permitas, Padre amado, seguir bendiciendo a aquellas familias que hoy quieres bendecir y que nos permita seguir sirviéndote, Padre amado, porque para nosotros es un honor, Padre amado, poder ser usados por ti, Padre amado. Te doy gracias, Señor Jesús, exalto tu nombre, que es sobre todo nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Qué bendición. Aprovecho un espacio cortico para felicitarles. Muchas gracias. Me alegro mucho. Bienvenidos al Ministerio de Pareja de BECUP a partir de mañana, Sí. liderados por nuestros copastores José y Gleidy Suárez, que Amén. les enviamos un saludo muy especial, les amamos. Así De verdad es. que si el Señor los está bendiciendo ahora en este compromiso,
y no me quiero imaginar lo que el Señor hará a partir de mañana después de las 6 de la tarde. Amén. De verdad que a partir de mi experiencia personal, sé que van a venir grandes bendiciones para sus vidas, para su ministerio, y de verdad, de parte de todo el equipo de Ondas de Fe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por sacar de su tiempo para estar acá, y bueno, bendiciones. Muchas gracias, Amén. Jeffrey. Amén.